Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Un instante que determina nuestras vidas. Un único y breve suceso entre un millón que, para bien o para mal, repercute en todo lo demás. Es lo que sucedió, por ejemplo, cuando en 1831 el físico inglés Michael Faraday colocó un imán cerca de una bobina de cable y transformó por primera vez el movimiento en electricidad, impulsando la revolución industrial. Para Patrick Mulligan, ese instante bien pudo ser cuando tocaron a su puerta por última vez. Eran las 7 de la tarde cuando regresó a casa de la oficina, previo paso por la guardería para recoger a Margot. Era un sitio donde no aceptaban a niños de edades inferiores a 2 años. Pero Lisa, la mamá de Margot, había muerto debido a unas complicaciones durante el parto, y Pat no tenía con quién dejar al bebé. Había probado a llevárselo a la oficina, pero el estudio estaba ubicado en la fría y aséptica planta 15 de un acristalado rascacielos. En resumidas cuentas, un lugar nada apropiado para una bolita generadora de caca. Los berridos de la criatura encrespaban los nervios de Kevin y repercutían negativamente en el trabajo de todos. Kevin Price era el socio de Pat y ocupa un rol relevante en esta historia, pero hablaré de él más adelante. Por ahora basta con saber que gracias a que Pat daba una buena primera impresión, era de esas personas de semblante amable a quien confiarías las llaves de tu piso en caso de emergencia, y debido a que las recién nacidas eran la debilidad de Nancy, la chica de la guardería, esta decidió hacer una excepción y de paso le solucionó la vida a Pat. Mulligan llevaba a su hija dormida contra su pecho cuando entró en su piso, 11 horas antes de que alguien tocara a su puerta. Desde el principio lo sabría. No iba a ser una visita amistosa. Pero volvamos a la tarde anterior. El silencio del piso desveló al bebé, que en lugar de explotar en un llanto agudo y penetrante, como ocurría siempre que se despertaba de repente, se quedó mirando a los ojos de su padre y le sonrió. 2 burbujas de baba se acumularon en las comisuras de su boca. Un milagro que habría hecho las delicias de Nancy. Volvió a sonreírle. Era como si de alguna manera fuera consciente de que algo grave estaba a punto de ocurrir. A lo largo de su vida, la pequeña Margot no recordaría ese momento. Pat, sin embargo, utilizaría esa sonrisa como la mecha que iba a impulsar sus arriesgados actos desde ese momento hasta el final del día siguiente, instante en que, finalmente, grabaría la sonrisa de su hija en su memoria y se la llevaría al otro mundo. Desconozco si los hechos aquí narrados, lo sucedido a Pat Mulligan en sus últimas horas, describen de manera fidedigna lo ocurrido realmente. Lo más probable es que no sea así. No sé si Kevin Price detestaba los berridos de la niña, o si Nancy tenía predilección por las recién nacidas que hacían pedorretas con pompitas de baba. Ni siquiera sé si se llamaba Nancy. Puede que Patrick, de quien de hecho desconozco si tenía una expresión amable, nunca llevara a su hija a la guardería. A mí me gusta pensar que sí, que todo ocurrió como lo he narrado. No obstante, más allá de alguna licencia literaria en pro de la historia, que estoy seguro será entendida, sí sé de buena tinta que los hechos que estoy a punto de relatar acaecieron, porque las últimas acciones de Mulligan en este planeta tuvieron consecuencias que resonarían durante 40 años y afectarían a un buen número de personas. Yo soy una de ellas. Así pues, antes de contar cómo terminé trabajando para una organización criminal y para que se comprendan mejor los acontecimientos en que me vi implicado, siempre y cuando mi memoria sea capaz de atar los cabos de tantos y tan confusos sucesos, debo retrotraerme brevemente a ese día frío y neblinoso de 1980. En concreto, al momento en que el ingeniero Patrick Mulligan salió huyendo de casa con su hija Margot. Porque ese fue el instante que determinó mi existencia. Eran las 6 de la mañana. Pat Mulligan corría subiendo la calle hasta donde tenía aparcado su vehículo, a través de una nube blanca que era mezcla de la niebla matinal y el vapor que emergía de las alcantarillas. A pesar de que todavía estaba oscuro, las calles de Manhattan empezaban a despertar con las primeras persianas que subían y el regreso de aquellos trasnochadores cuyas vidas estaban yéndose por el desagüe. Con el llanto de su hija en los oídos, Mulligan avanzaba al ritmo más elevado que un hombre en sus 40 puede alcanzar portando un bebé en brazos, dando largas zancadas, controlando de reojo los callejones por si lo abordaban de repente.
Sabía que lo estaban siguiendo. Podían aparecer en cualquier momento, desde cualquier esquina. Estaba aterrado. Si lo encontraban, sería su fin. Y solo Dios sabía lo que le sucedería a Margot en ese caso. Pat no pensaba en otra cosa. No tardó en llegar al coche, un flamante Ford Crown Victoria, el mismo modelo que usaba la policía. Sin resuello, se abalanzó contra la manilla de la puerta y colocó a Margot en la sillita para bebés que tenía instalada en la parte trasera. Acto seguido, se apresuró a ocupar el asiento del conductor. Dejó escapar un largo suspiro de alivio cuando cerró la puerta y giró la llave en el contacto. El motor se quejó al principio, deteniendo el corazón de Pat, pero acabó rugiendo con violencia. Mulligan torció en el primer cruce y dejó su calle atrás. Como todavía había poco tráfico a esas horas de la mañana, se la jugó saltándose algunos semáforos en rojo y siguió hasta el túnel Lincoln. Durante el camino vio a través del retrovisor a varios coches de carrocería negra doblando la calle y siguiendo su dirección. Cada vez que uno se situaba al lado de su Ford o lo adelantaba, Pat se aferraba al volante y contenía la respiración. Un utilitario de color negro como esos había aparcado delante de su portal. Pat lo había visto, oculto tras la cortina de su ventana, segundos después de que llamaran a la puerta. Enseguida supo de quién se trataba. Nadie acude al piso de uno un miércoles a las 6 de la madrugada, si no es para pedir ayuda o con el fin de cumplir una amenaza. Y el modelo del coche que había abajo, la manera de llamar, no eran propios de quien necesita ayuda. Habían vuelto a tocar a la puerta. 2 golpes secos, fuertes, aunque perezosos. Y Pat supo entonces que tenía que tomar una decisión. Llenó una bolsa de deporte con lo indispensable, lo que incluía comida y pañales de repuesto para Margot, y se puso un abrigo grueso por encima del pijama. El hombre tras la puerta insistió una tercera vez. Temblando de miedo, Pat se dio la vuelta y buscó con la mirada algún utensilio que pudiera servirle como arma. Se hizo con una sartén de la cocina, la cual blandió con la mano libre. Con la otra sostenía a la pequeña. Finalmente, abrió la puerta. Tal como había previsto, un hombre con forma de tronco de roble ocupaba todo el ancho del descansillo, bloqueando la única salida. Iba ataviado con un traje gris y debía de superar los 2 metros. Desde esa altura, le dedicó a Pat una mirada fruncida y arrugó el morro. Una boca descaradamente pequeña en comparación con el resto de su cara, como un sabueso que está a punto de saltar a la yugular. Sin mediar palabra, levantó el brazo con la mano abierta. Una mano que, de haber descargado contra Mulligan, lo habría enviado directamente a la sección de urgencias del hospital. Eso, con suerte. En el peor de los casos, al cementerio sin pasar por la casilla de salida. Resultaba que, en el pasado, ese hombre había tenido una larga trayectoria en el boxeo callejero, y se rumoreaba que contaba con más de una muerte por KO en su historial. De esto me enteré años más tarde, el mismo día que experimenté en mis propias carnes el potencial destructivo de la mano de ese armario empotrado. Pero aquella mañana no llegó a culminar su ataque mortal contra Mulligan, porque antes de que el mastodonte diera rienda suelta a su enorme brazo, Pat levantó la sartén y dibujó un arco que acabó con la base de esta en su oreja derecha. Pat sabía que aquello era como cosquillas para ese hombre, pero el impacto desconcertó al roble por un segundo, un tiempo que Mulligan empleó en dejar caer la sartén, coger la bolsa de deporte y abrirse paso de un fuerte empujón. Después hizo exactamente lo que había planeado. Corrió por el pasillo hasta la escalera de incendios, que caía al lado trasero del edificio, justo la cara opuesta a donde esperaba el coche negro del cual había salido el roble trajeado, y descendió los peldaños de metal de 3 en 3. Cualquiera que lo hubiera visto lo habría tildado de inconsciente por saltar de esa manera con un recién nacido en brazos. ¿Pero acaso sabían qué significaba ser perseguidos por un grupo de matones? Al pisar la calle, corrió como no había corrido nunca. Esperaba dejar la ciudad atrás para el amanecer, y estaría en Dover en poco más de 1 hora siguiendo la Interestatal 80. Allí encontraría a Chloe, una buena amiga del instituto con la que Mulligan seguía manteniendo cierta relación.